Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte y bueno, tengo hoy dos invitados. Tengo a dos personas detrás del micrófono porque, bueno, yo ya leí a una de ellas en su libro que tenía muchas ganas de conocerla, de hecho la mencionamos en el podcast con María Zavala y bueno, pues ahora has escrito un libro junto con su compi y los tenemos por aquí para hablarnos de pantallas, de tecnología, de adolescentes, vamos, un tema que creo que ya sabéis que a mí me apasiona bastante y que creo que este podcast va a tener mucho aprendizaje y muchas cosas interesantes. Así que nada, doy la bienvenida a Isa Duque, a Fran Jodar, os doy la bienvenida al episodio de hoy, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas. Hola Rosa, encantado, con muchas Tan ganas. tímidos, pero a ver esta gente hoy si nos cuentan muchas cosillas, porque la verdad que es un tema que está caldente, que ya lleva más de un año sonando, ¿no? Tema juventud, pantallas, estas generaciones, pero bueno, lo primero de todo, ¿quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Por dónde os podemos encontrar en redes? Que habléis un poquito de vosotros, que ya sabéis que no me gusta leer a mí el currículum. Venga, pues empiezo yo. Bueno, yo soy Isa y tengo como diferentes facetas. Yo creo que la que más se conoce es como la faceta ciberactivista, y es que en 2015 empecé a crear contenido en YouTube sin ser yo nada de eso. Con eso me refiero sin ser nada tecnológica, nada youtuber, nada de redes, nada tecnológica, pero a raíz y animada por el alumnado con el que trabajaba en secundaria, empecé a crear contenido de todas esas cosas que ojalá nos hubieran contado a los 15 años o en cualquier momento de nuestra vida. Esa es la faceta del proyecto Psychowoman, que detrás de la Psychowoman estamos un equipo, ¿no? Lo que pasa que casi siempre como que la más visible soy yo. Y tengo otras facetas que unieron mucho antes, ¿no? De la parte ciberactivista o de crear vídeos educativos, que sería pues la parte como más de profesional de psicología, y la parte de formadora. A raíz de realizar formaciones fue cuando, bueno, yo empecé hace ya bastante, en 2005, y poco a poco me fui enfocando más en el trabajo con la chavalería, con la generación Z, pero digamos como que básicamente en lo cotidiano. Lo que hacemos o lo que hago es por un lado la rama psicoterapéutica, pero por otra todo el tema de divulgación y sobre todo de acompañar en aulas, en teatros, en municipios, en pueblos, en sitios muy recónditos, casi todos de la península y fuera también. Bueno, pues con diferentes propuestas, pero casi siempre van en la línea de juntar a muchísima población adolescente. También trabajamos a veces con muchas mujeres o con muchos profes, y trabajar como, bueno, pues sobre la base un poco sería de cómo fomentar los buenos tratos, ¿no? A veces hablamos más específicamente de salud mental, a veces hablamos de prevención de violencias, a veces hablamos más de sexualidades, también soy sexóloga, pero yo creo que el proyecto Psychowoman, ¿no? Más allá de lo ciber, nos define mucho pues la calle, la chavalería y las aulas. Menos mal que no tenía que leer el currículum, ¿eh? No veas, Isa, tú estás entretenida, ¿eh? No paras, ¿eh? Luego dicen de la liarte, pero como Isa y Rosa coincidan, verás tú. Eso pensaba yo. Estaba esta tarde mirando tu Instagram y decía, ostras, Rosa para menos quieta que yo. Yo por lo menos, ¿no? Como hay momentos ya de descanso, pero digo, uy, la Rosa está a tope. Bueno, Fran, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy psicólogo, desde el 2008 estoy trabajando en el ámbito de la delincuencia juvenil aquí en Cataluña, en la Generalitat de Cataluña, concretamente pues en el equipo de Fiscalía de Menores. En el 2014 empecé a trabajar con víctimas y bueno, digamos que estoy especializado en la atención de menores con problemáticas, ¿no? Y desde 2016 empecé un poco a divulgar en internet temas de psicología, creé posteriormente un podcast bastante modesto que se llama Psicología Cafeínica y bueno, pues ahí fue un poco como acabé enredándome con este proyecto con Isa del libro. Pues qué guay, o sea que dos perfiles bastante interesantes y que, bueno, que ya veo que en vuestro día a día no habéis parado y aunque realmente estáis muy relacionados con el mundo educativo, también abarcáis muchísimo más, pero no os vais a librar de la primera pregunta. ¿Qué es para vosotros educación? ¿Qué es para ti educación? Porque al final es la primera pregunta del podcast siempre y bueno, que nos podáis contar desde otra perspectiva, porque por aquí han pasado muchos docentes, que al final también sois docentes, pero bueno, vuestro punto de vista, ¿no?
A mí más que el verbo educar, me gusta mucho el de acompañar, que creo que define más como lo que yo suelo hacer, ¿no? Y siempre hay una diapositiva, yo soy un poco antigua, ¿vale? Soy de PowerPoint, que sale una imagen en la que para acompañar está como, sale un iceberg y arriba sale como la conducta observable y acompañar es como una persona que se está sumergiendo y está mirando también lo que está pasando por debajo de este iceberg, ¿no? A mí, bueno, me interesa del verbo acompañar o de la definición que utilizo, sería como la acción de caminar al lado de una persona compartiendo alguna parte de su vida itinerante y yo añadiría y sin quedarnos solo en la superficie, ¿no? Qué bonito. Bueno, Fran, Mm. no te lo ha puesto fácil, ¿eh? Bueno, yo me voy a poner un poco más mundano, la verdad, porque digamos que hasta tener hijos tenía una opinión acerca de la educación. Ahora, si me preguntas qué es para mí la educación, me viene sobre todo la vertiente de padre, ¿no? Entonces, todas las ideas que yo tenía acerca de la educación más versadas en mi profesión han caído, ¿no?, en torno a la faceta de padre, ¿no? Y entonces, en esto yo te diría sobre todo que es intentar conseguir que una persona que viene a este mundo sea una buena persona, una persona bondadosa, con una serie de valores y una serie de ética y una serie de principios que hagan un mundo mejor, ¿no? Eso es lo que yo trato al menos de hacer con mis hijos. Muy bien, bueno, bien sintetizado. Me ha gustado las dos definiciones, pero realmente lo que quiero yo hoy hablar con vosotros es el tema de ese libro, ¿no? Os habéis puesto a trabajar en conjunto, habéis sacado un libro que se llama Acompañando a las nuevas generaciones en la era de las pantallas. Bienvenidos a Tecnotopía o Tecnotopia, que ahora me contaréis un poco más. Lo que quiero saber un poco es cómo surge este libro en sí, que nos hagáis una idea de lo que trata y que porque eso es de Tecnotopia, por ejemplo, Tecnotopía. Yo voy a explicar de dónde surge y Fran, si quiere, de qué trata y Tecnotopia. Eh, a mí me contactaron para que escribiera un libro sobre el tema de todo lo que estaba pasando, todo lo que se nombraba sobre las nuevas generaciones y las pantallas, ¿no? Entonces a mí me llegó la propuesta y yo pensé, pues mira, pues qué interesante hacer un libro, luego profundizaremos, ¿no? Que hable de esto de una manera más crítica de los típicos titulares y clickbait que estamos viendo por todos lados. Y pensé, pero yo no puedo ser esa persona, porque yo hay una parte que bueno, pues que me puede gustar, ¿no? La de acompañar más en lo presencial o lo de relacionarme, ¿no? Con las nuevas generaciones, pero toda otra parte para mí no me sentía nada especialista, ¿no? Entonces pensé en quién podía ser la persona ideal y enseguida me vino Fran, la verdad, no tuve ninguna, ninguna duda. Hablé con la editorial dijeron que para adelante y para mí ha sido una aventura, bueno, ahora del viaje a Tecnotopia porque ha sido un viaje potente, ha sido una aventura, pero ha sido una aventura maravillosa siendo que a mí no me gusta nada escribir, no soy nada de estar delante del ordenador sola con mis pensamientos, sin compartirlo y sin que haya feedback. Y yo nunca había hecho esto bueno, de hacer un proceso de escritura acompañada, ¿no? Entonces, para mí, bueno, de lo que más me quedo de lo que ha salido, que para mí ha salido una cosa muy potente bueno, tenemos ahí mucha ilusión, pero fíjate que aún teniendo claro lo potente que es este libro, yo me quedo sobre todo con la suerte que he tenido de trabajar con Fran, la verdad. Ahora decía, mi podcast modesto, yo pensando, joder, Francisco, modesto, no sé cuántos podcasts llevas ya en psicología cafeínica, bueno, da igual, tú te puedes presentar como tú quieras, ¿no? Pero que para mí ha sido un regalo poder hacerlo de la mano de una persona donde, bueno, es que así tan friki soy yo en unos temas, pues así de refriki es Fran en otros temas. Entonces creo que ha puesto como la mirada más crítica que se podía poner a un montón de cuestiones y más allá de lo técnico y de lo profesional a nivel humano ha sido una gozada. De ahí surge un poco el libro. ¿Qué hay en el libro? A ver si Fran te lo cuenta. Bueno, la verdad es que el libro fue una aliada por parte de Isa porque yo la verdad no estaba muy al principio en la onda de escribir sobre esta temática, ¿no? Yo suelo escribir cosas más en relación a la psicología humanista y demás, bastante posicionado a veces muy
la perspectiva crítica de la situación social que vivimos, etcétera. Y luego vi que era totalmente el camino natural que me llevaba ahí, cosas que ya había compartido con Isa, que hablábamos muy a menudo, ¿no? Entonces vi que, además, vi que el panorama que nos asolaba respecto a las tecnologías, a las actitudes con la tecnología y sobre todo las actitudes hacia las nuevas generaciones era catastrófico y, bueno, decidimos aliarnos para aportar y arrojar un poco de luz. Entonces, Tecnotopia, la verdad es que fue el concepto que surgió después de mucho buscar y rebuscar un concepto que pudiese aglutinar todas las ideas que tienen que ver con la irrupción de la tecnología en la era digital, ¿no? Tanto utópicas como distópicas, tanto positivas como negativas, tanto constructivas como destructivas, ¿no? Y ese fue el término que acabó surgiendo y que aglutina todo lo que tiene que ver con la irrupción de la tecnología en la era digital y sobre todo con las nuevas generaciones. Entonces, en el libro pues fue un viaje que hicimos Isa y yo, al principio muy, muy ingenuos, bastante perdidos, ¿no? Sobre qué reflejar, y a medida que íbamos explorando, pues ese viaje fue llenándose de muchos paisajes, de muchos contrastes, de muchas luchas, de muchas visiones, de muchas perspectivas. Y también fue un viaje transformador. A mí, a nivel personal, por ejemplo, me cambió muchísimo, porque yo empecé con una perspectiva y acabé con otra. O sea, que habéis ido aprendiendo a lo largo de ese libro, ¿no? Al final te llevas tu aprendizaje también propio, ¿no? Interesante, Totalmente. Fran. Ujú. Total. Bueno, pues antes de comenzar, Isa ha comentado sobre las generaciones, porque como os comentaba al principio del podcast, yo leía a Isa en su libro Acercarse a la generación Z y me gustó muchísimo, Isa, cómo hablabas de las diferentes generaciones, ¿no? Que, bueno, pues tenemos los millennials por un lado, está la generación Z, los boomers, bueno, que nos cuentes un poquito, si por hacer una intro y entender más adelante, bueno, pues todo esto cómo ha ido irrumpiendo la tecnología dentro de estas generaciones, ¿te parece? Claro, por supuesto. Oh, venga, Mira, en el tírale. libro de la generación Z hago como un mapeo generacional, pero también de lo primero que hago es de alguna manera como cagarme en el determinismo generacional. Quiere decir que hago esta clasificación, pero que también digo que no le hagamos mucho caso, porque lo que a mí me interesa es crear puentes intergeneracionales, ¿no? Porque creo que, bueno, que estamos e interesa que estemos también como muy divididos, muy divididas, muy polarizados. Y yo en el libro cuento como, bueno, pues por ejemplo mi madre, que sería de la generación S o silenciosa, de las personas nacidas entre los años 30 y 48, pues llega a ser sin duda, con mucho esfuerzo también, la más hacker de la familia, ¿no? Y es capaz de ver quién ha leído, cuando en el WhatsApp podías ver en un grupo quién había leído en un mensaje, ella es la primera que lo aprendió, o ella está ahora como a tope con el Instagram. Y también de alguna manera me cago en este determinismo en el sentido de decir, oye, que porque las nuevas generaciones se hayan construido a través de un smartphone, que esto no nos nuble la mente, porque sus anhelos, sus deseos, sus miedos son exactamente o muy similares a los de cualquier otra generación cuando teníamos su edad. Dicho esto, si hiciéramos como un mapilla, ¿no? Donde vamos a las personas más mayores a las más jóvenes, estaría la generación S o silenciosa, la generación del baby boom, que serían como los boomers oficiales, que lo utilizamos para todo, pero en verdad serían las personas nacidas entre el año 49 y 68, la generación X entre el 69 y 80, la población millennial, creo que aquí las tres, si no nos equivocamos, si no me equivoco, somos millennials, del 81 al 93, la generación Z o postmillennial, del 94 al 2010. Aquí también explico en el libro por qué yo lo marco en el 94 y no más atrás. La generación alfa del 2010 al 2024 y la siguiente sería la beta. Fran y yo tenemos como especial interés en pensar o en poner como todas las intenciones en que las cagadas que hemos hecho con las generaciones más cercanas, porque nos hemos visto como muy perdidas con el avance de lo tecnológico, de la digital, esto que ya hemos comentado muchas veces, ¿no? De la orfandad digital, cómo se nos ha llenado la tecnofobia y la neofobia, ha hecho que digamos todo mal con su mundo y nos alejemos y nos hayamos olvidado de los cuidados digitales, pues nos gustaría mucho a los autores del libro, pues que ya que empieza el nuevo alfabeto, ¿no? Empieza el alfabeto griego con la generación alfa, que sea también como una ruptura de determinadas cuestiones que igual pues no hemos sabido muy bien cómo abordarlas, ¿no?
No sé si quieres que claro, Rosa, yo de esto te hablaría mucho, solo de la Z te hablaría 4 horas. No sé si tienes No, alguna me preguntilla. encanta porque además eres fiel defensora de la generación Z, pero bueno, que es lo que tú dices, yo tengo el claro ejemplo, ¿no? A mí me encanta la tecnología, pero realmente en parte todo este mundo tecnológico me lo enseña mi madre es baby boomer, nació en el 60, que al final es lo que tú dices, va a depender también, yo creo, siempre lo digo con el tema tecnológico, de la actitud que tengas, ¿no? Si vas a querer aprender o a utilizarla o tienes una actitud positiva o negativa, todo esto creo que al final es cuestión de actitud, ¿no? Y yo también me he encontrado gente de mi edad que no se le da bien la tecnología o yo en mi caso pues que tengo esa destreza, pero me pasa lo mismo con compis o profes que pueden entrar a trabajar ahora y tienen 25 años, ¿no? Que son de otra generación totalmente diferente. Al final yo creo que ahí va un poco enlazado. No sé si lo compartís, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, pues de aquí que contáis un poco las generaciones, ahora sí el interés por esas pantallas, ¿no? Pantalla, tecnología, adolescentes, que también es el mundo que a mí me encanta, ¿no? Que al final soy profe de secundaria, pero todas las generaciones que tenemos, también tengo a mi alrededor pequeños, pero bueno, ¿cómo que hay tanta controversia ahora? El tema pantallas, ¿cómo lo abordáis todo esto en un poquito en el libro? Y no solo libro, que comentemos aquí hoy este tema que está caldente, que nada más que se escucha y a mí me da mucha pena también en parte esa connotación negativa que puede tenerla, pero ver cómo tenemos una generación que os decía ella, ¿no, Isa? La orfandad digital o una generación que a mí es lo que me preocupa, que se van a creer lo primero que les dice ChatGPT y tenemos que discernir un poco lo que es cierto de lo que no e ir educando todo esto, ¿no? Bueno, es un fenómeno bastante complejo, bastante controvertido, no tiene una visión, yo creo que única. Si yo doy mi visión, es una visión muy particular, muy personal, y una visión que se ha construido a base de estar mirando esta problemática durante muchos meses, que prácticamente casi, no un año, pero más o menos, porque empecé ya a estudiar esto antes del libro por cuestiones que tienen que ver también con mi faceta como padre, ¿no? Yo creo que por una parte lo que ha sucedido es que y esto lo explicamos en el libro, hemos profesionalizado mucho la maternidad y la paternidad. La hemos profesionalizado al máximo, los padres millennials, las madres millennials, somos una generación de padres y madres bastante obsesivos con la educación, bastante perfeccionistas, queremos tener el control al milímetro de lo que le sucede a nuestras hijas e hijos e hijes, al contrario de lo que sucedía, creo yo, con lo que nosotros experimentamos en nuestra generación, ¿no? Que nuestros padres nos dejaban un poco que sobreviviésemos en la calle y que estuviésemos educados de la mano de Dios, ¿no? Entonces, creo que nosotros, por este complejo, por este trauma infantil, quisimos como profesionalizar la educación. Empezó la era de los blogs y de la información, irrumpió a medida que también nos íbamos formando como profesionales, y esto un poco contagió la manera de vivir la paternidad y la maternidad, ¿no? Y esto, asimismo, esta vorágine de profesionalización de la maternidad y la paternidad, también creo que ha coincidido con una modificación de la sociedad en la que la sociedad ha tendido a profesionalizarse a sí misma también, ¿no? A querer tener el control siempre en todo. Creo que bastante influido por lo que hablamos en el libro de este gran libro y esta gran obra que es Happycracia, de Edgar Cabanas y Eva Youth, en la que la felicidad y el éxito son los pilares en los que la sociedad del siglo XXI ha intentado construirse a sí misma, ¿no? Y hacerse a sí misma. Entonces, en ese intento de profesionalizarse, de controlarlo todo y ver que hay muchísimos aspectos del crecimiento de nuestras hijas, hijos e hijes, de su educación, etcétera, se nos escapan, esa intolerancia a no tener el control nos ha llevado como sociedad también a una deriva muy, en mi opinión, muy fascista, en el sentido de que no toleramos lo que se escapa debajo de nuestro control y queremos eliminarlo a la primera, queremos que eso acabe de inmediato, ¿no? Entonces, el prohibicionismo respecto a la tecnología creo que tiene que ver un poco con la deriva que la sociedad ha tenido en base a estos valores del control, de lo imperativo, del dominio, de la creencia de que podemos controlar el destino y lo que nos sucede. Un poco también alentado, aunque no tenga toda la culpa, pero alentado por la irrupción también de la ciencia, ¿no? Que se ha erigido como una nueva religión a mediados de esta segunda década, a mediados de 2015. Entonces,
Bueno, un poco todo esto ha hecho que veamos que estos problemas que se nos escapan de nuestro control ilusoriamente tengan que ver con una coincidencia histórica que ha sido el desarrollo de las redes sociales, el desarrollo de la era de la comunicación, de tecnologías que han potenciado las relaciones a través de lo virtual, de lo digital, y ilusoriamente o erróneamente hemos atribuido, también alentados por una mala prensa y por una mala ciencia, que toda esa falta de control y esos problemas de salud mental que ahora se han puesto en primer plano y han tenido mucho protagonismo, se deban a la tecnología por una interpretación, ya digo, desde mi punto de vista errónea y muy fomentada también por la manera de comunicar desde los medios de comunicación y de la opinión de las personas que se han elegido como más representantes en el dominio de la opinión pública respecto a este tema. Bueno, ahí he hecho una deriva bastante filosófica del tema, pero eso sería mi opinión sintetizada. Bueno, y el libro también tiene una deriva filosófica, ¿no? Hay que Importante. decirlo. Sí. Es que ahí has dicho algo y estaba pensando con lo que estabas diciendo, Fran, que estaba aquí tomando apuntes, pero ¿qué interés hay en que los propios medios de comunicación que utilizan la tecnología dar un mensaje negativo de la propia tecnología, ¿no? Es que yo estaba aquí filosofando, yo pensando, le digo, es que no tiene sentido, ¿no? A veces, ¿no? Sí, vender información. Vender información porque los titulares catastrofistas son los que más venden. Si tú vendes un titular catastrofista en un foco de interés social tan emergente como era la salud mental, los problemas conductuales y las tecnologías digitales, pues tú juntas todo eso en un cóctel molotov y le das una interpretación catastrofista y tienes un clic impulsivo de esa persona y además una persona que te compra impulsivamente la filosofía que la estás vendiendo aderezada de una falsa ciencia que además, que luego si hablamos de la parte de especialistas o de expertos en este tema, pues cada vez se está desmontando más desde la buena ciencia, de la ciencia hecha con tranquilidad, con buen hacer, y que el interés ha sido hay muchos puntos, hay libros, hay artículos y hay concretamente programas de televisión, sobre todo en el mundo anglosajón, que son los que marcan que el discurso predominante de la tecnofobia haya invadido todas las esferas de la tecnología digital y las nuevas generaciones. Interesante, pues mira, no me ha venido tan mal la reflexión, me lo has aclarado. Pero justo Fran ha comentado algo que era lo que ahora quería tratar también. Esas TIC que Isa deja muy claro que son las TRIC, porque al final utilizamos la mayor parte de la tecnología para tener relación. Yo ya no sé esta mañana con cuántas personas he hablado, cuántos correos he mandado, que al final lo que me hace es unirme con otras personas, ¿no? A mí me hace gracia ese mensaje a veces que se dice que la tecnología deshumaniza y yo digo, pero si yo llevo toda la mañana hoy haciendo conexiones humanas al final, ¿no? Así que no sé si quieres contarnos un poco de esas tricks, Isa, al respecto. Sí, pues tiene que ver con este coraje. A mí me da mucho coraje cuando, como estoy aquí con dos andaluces, pues yo también por eso de haber estado desde los 20 en Granada, por decisión propia, me da mucho coraje cuando desde una mirada adultista decimos, ay, es que están todo el rato con el móvil, es que no se relacionan. Y yo siempre pienso, hombre, otra cosa no, pero relacionándose se están relacionando con sus colegas, se están relacionando con esas personas que admiran, se están relacionando con su propia imagen, se están relacionando con otras personas a nivel de ligoteo, de amores, de sentimientos, ¿no? Entonces, claro, esto de añadir la R y decir tricks en vez de tics, que hay veces que la gente pensaba que lo hacía como, bueno, una vez me dijeron, ay, qué graciosa, con la R siempre. Yo, bueno, que es que no va de ser graciosa, ¿no? De alguna manera poner el acento ahí. Tecnologías en la relación, información y comunicación. Y ya sabemos, ¿no? Por lo menos desde la psicología, que nos construimos en relación. Y esa parte es muy importante, es vital. Entonces, ¿no? Cuando desprestigiamos de esta manera estos artefactos que son y tienen una función tan amplia, por ejemplo, en este caso, desde nuestra mirada, en el desarrollo psicológico de la propia identidad en relación con un mundo externo cada vez más globalizado, bueno, pues, ostras, que esto es muy potente, ¿no? Es como muy importante, al igual que lo comentábamos antes,
las nuevas tecnologías de la información, pues yo me pongo mala porque digo, a ver, ¿hasta cuándo dura lo nuevo? La novedad, ¿hasta cuándo es? Claro, y si me pongo así un poco pesada con no decir nuevas tecnologías de la información, otra vez no es por capricho, sino simplemente porque existe la neofobia, que es esa parte de rechazo que nos sale de primeras cuando aparece algo nuevo en nuestras vidas, ¿no? Y a mí me interesa que nos lo revisemos mucho, como siempre, pues para acercarnos a las nuevas generaciones y para tener puentes intergeneracionales, ¿no? Entonces, bueno, creo que no cuesta nada dejar de decir nuevas y creo que tampoco cuesta mucho el ver el smartphone o cada cual lo que quiera, ¿no? Pero en este caso el smartphone como con toda la complejidad, todas las funciones bueno, hay un capítulo del libro que hablamos de esto, ¿no? En las palabras de Jordan Safiro que Fran entrevistó bueno, y que lo relacionamos con Winnicott, con Lacan. Hay una parte grande de friki. Bueno, esto igual es como lo más así, ¿no, Fran? Pero es muy interesante, ¿no? Como, ostras, ¿no? Fran dice, ostras, que los objetos transaccionales, la forma en la que nos relacionamos con el mundo actual, es el smartphone y no podemos mirar para otro lado. Esto está, ¿no? Es como cuando nos seguimos haciendo preguntas que digo, a ver, estas preguntas, llevado a la calle, yo soy muy de calle, ¿no? Llevado a la calle, llevado a las aulas, ¿de qué sirve que gastemos horas dándole vueltas a esto? Si es que además nos gusten más o menos han llegado para quedarse, ¿no? Por ejemplo. Pues total. Ah, que iba a decir, Fran, habla. No, para un poco abrir un poco de boca respecto al libro, en el libro mencionamos, ¿no?, la película Gris y la referenciamos en el sentido de que si la película Gris la viesen ahora los zoomers, lo que fliparían es al ver un ambiente de brillantina, Cadillacs, descapotables, carreras de coches, machitos peleándose entre ellos por el amor de las mujeres totalmente patriarcalizadas, adorando y alabando, ¿no?, que esos machitos se peleen por ellas, los bailes electrizantes, los pantalones de cuero, las faldas de vuelo. Bueno, claro, esos espacios y objetos transaccionales de aquella época, que son la época de los boomers, que incluso también en parte llegaron a la época de los 70 y un poquito de los 80, digamos que los millennials también vivimos un poquito del éxito de Gris. Ahora a los zoomers eso como dicen ellas y ellos les vuela la cabeza, ¿no? Que eso pues fuese una película taquillera y que las adolescencias de aquel momento se viviesen mediante esos objetos y espacios transaccionales. Los objetos y espacios transaccionales, en relación a la teoría de Winnicott y en referencia también a Lacan, son ahora, bueno, Winnicott tiene que ver con la teoría del espejo, Lacan con la de los espacios transaccionales, si no me equivoco, ¿verdad, Isa? Que es más versada y experta. Justo al revés. Justo al revés. Winnicott, objeto transaccional, y Lacan con la teoría del espejo. Eso Sí. es. Pues que las relacionamos en el libro. Pues claro, los espacios transaccionales de la era actual son estos, son el setup, jugando a videojuegos, el smartphone, serán las gafas de realidad aumentada que empiezan a irrumpir, es la inteligencia artificial, son espacios en los que las nuevas generaciones están interaccionando entre sí, pero también a través de dispositivos digitales, y son espacios transicionales que no entienden ya no solamente los boomers, sino muchos millennials. No llegamos a entender, enjuiciamos y tenemos esa mirada adultista, que aquí yo tengo que decir, por ejemplo, que leyendo el libro de Isa yo me di cuenta y desmonté muchos prejuicios adultistas que yo tenía hacia la generación Z, ¿no? Entonces es imprescindible, y lo hablamos al principio del libro, desmontar nuestros paradigmas, desmontar nuestras creencias, porque todos tenemos una opinión ya formada y muy sólida respecto, como ocurre, y muy polarizada como ocurre ahora en la era actual, respecto a cualquier tema, ¿no? Entonces es muy importante desmontar nuestras creencias, nuestros paradigmas respecto a los temas que estamos observando para descubrir en sí qué está sucediendo, ¿no? Es que al final lo que más cuesta es desaprender, no aprender. Al final lo complicado, ¿verdad?, es desterrarte esas ideas preconcebidas o también esas ideas que ya se tienen. Pero me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto con lo de Gris, Fran, porque es verdad, es mi peli de pequeña y si la La vieras mía ahora también. es que te da un jama, pero Bueno, es que que yo me he estaría cancelada, yo disfrazado. creo. Claro, es que, que yo me he disfrazado de Gris y esa ha sido la realidad, pero es lo que tú dices, ¿no? Cómo cambia, pero que mismo la ves ahora. Y me ha pasado con algunas pelis antiguas que has vuelto a ver posteriormente y dices, pero ¿cómo me estaba comiendo yo esto, no? Dios mío de mi vida, ¿no?
¿no? Que eso también pasa, lo habría escuchado a lo mejor con el tema música. Es que esta gente escucha reggaetón y tal. Bueno, es que yo bailaba, a ella le gusta la gasolina. Vamos, que tampoco es una canción muy, ¿sabes? Bueno, Muy de educación y yo me hincha de bailarla, ¿no? o si nos vamos al flamenco, por ejemplo, yo recuerdo, antes de construir mi masculinidad, recuerdo de haber cantando flamenco, eres bonita y no te has casado, eres bonita y no te has casado, algún defecto te han encontrado. O sea, las letras y las músicas se pillan todas por todos Total, lados. totalmente. Y luego, bueno, por otro lado, con lo que ha comentado Isa, del tema de las relaciones, que yo analizando, yo a día de hoy tengo colegas, amistades que se forjaron en el IRC antiguamente, que eso existía como chat antes que el Messenger, ¿no? Y yo tengo amistades que luego he desvirtualizado y que a día de hoy son colegas que conozco hace más de 20 años, ¿no? Y ahí están que realmente nos conocimos por chat. ¿Es viable? Claro que sí, si ya lo hacíamos hace muchos años, hoy nuestras generaciones están así, ¿no? Es la conexión del día a día, ¿no? Pero de aquí este comentario, no sé si queréis agregar algo de lo que he dicho, sí me quiero ir a la parte de los dilemas, ¿no? ¿Cuántos dilemas hay alrededor de esto? Lo tratáis justamente también en el libro y bueno, quien quiera comenzar de los dos, adelante. Pues venga, Isa. Te da el marrón, venga, Isa. Bueno, pues yo empezaría por el dilema de la salud mental, que es un tema que, ¿no?, que nos interesa mucho, lógicamente, como profesionales que trabajamos desde trabajamos desde todas las esferas, ¿no, Fran? Acompañando a la chavalería, yo desde lo preventivo, bueno, sí. El otro día escuchaba a un psiquiatra que hablaba de alguna manera de lo fácil que nos está siendo el echar la culpa de todo a las pantallas. Y yo esto lo relaciono con el iceberg que hablaba al inicio de la entrevista y con lo fácil y lo vendible. Fran nombraba, ¿no?, la monetización que hay del pesimismo de la información, que se llama, ¿no?, de todo lo que está vendiendo, y cómo en general nos estamos quedando ahí. Y nos estamos quedando ahí también desde un lugar muy inmovilizante. A mí esto me preocupa mucho cuando hacemos formaciones con familias de diferentes temas, por ejemplo, del tema de sexualidad, como profesional de sexología, ¿no? A veces acompañamos a cómo acompañar estos temas y se empieza a hablar de un tema en el que todo parece que se está hablando últimamente muchísimo y que se hable muchísimo de ese tema. En este caso me refiero al porno mainstream, no ha hecho que se traduzca en que haya más educación sexual integral de calidad en este país, que urge y mucho, sino todo lo contrario. No ha hecho que la gente sepa más sobre cómo acompañar a las nuevas generaciones en el desarrollo psicosexual saludable. No ha hecho que haya campañas estatales que se preocupen en cómo hacer, pues, bueno, por ejemplo, prevención de infecciones de transmisión genital, que sí recuerdo de nuestra época que había unas cuantas. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos, como dice Remedios Zafra, que también la nombramos en el libro, tiempo para pensar, para repensar y tiempo para no quedarnos con las primeras líneas y sobre todo para ver cómo, cómo hacernos personas con agencia, ¿no? A mí me interesa mucho el concepto de agencia, el concepto de gobernanza y creo que cuando hablamos de todos estos, porque parece que solo nos apuntan hacia un futuro distópico, que es lo que aparece en la mayoría de las películas, en la mayoría de las series, en las mayores ¿no?, en las investigaciones, esto lo cuento en el primer libro que se han hecho sobre el entorno virtual, siempre nos hablan de lo negativo. Claro, y esto de alguna manera nos ha hecho como sentir que esto es algo ajeno a las personas, el avance de lo tecnológico es algo ajeno, en lo que no tenemos nada que hacer y además todo mal, todo mal, todo mal y nos quedamos así. Y claro, si de algo va este libro, va de todo lo contrario, de animar sin tener como
miradas absolutistas. Yo creo que, bueno, a Fran le sale un poco más punky la cosa, ¿no? Pero somos como, entendemos mucho las particularidades, claro, somos psicoterapeutas, o sea, entendemos las subjetividades que le lleva a una madre, padre, tutor, tito, tita, preocuparse muchísimo por un aspecto concreto. No lo juzgamos, pero sí que animamos a decir, ostras, nos tenemos que ver cómo colocarnos de otras maneras y además, como decía Fran antes, son más reales si miramos a la ciencia o a la metaciencia lo que nos está diciendo, ¿no? No sé si he respondido, me he ido. Habla tú, Fran, por fin. Totalmente en esa línea. Creo que todo el rato yo tengo siempre el lema que se lo escuché a José César Perales, que es uno de los expertos a los que consultamos, y él decía que todo el rato estamos buscando soluciones fáciles a problemas complejos. Lo más fácil es, delante de toda la deriva, no de salud mental, porque la afectación a la salud mental es solamente un síntoma de la afectación estructural de nuestras sociedades, ¿no? Que nos afecte, que tengamos más depresión, ansiedad y estrés, no tiene que ver con que haya más ansiedad, depresión o estrés, sino que hay más afectación de las estructuras sociales en las que vivimos, ¿no? Entonces, lo más fácil delante de esta problemática, en lugar de leer, en lugar de desarrollar pensamiento crítico, en lugar de ponerte a estudiar filosofía, en lugar de empezar a no solamente leer titulares, sino leer columnas de opinión, contrastar diferentes medios, escuchar diferentes podcasts, ponerte a estudiar qué significa la economía y por qué la economía funciona así, y las estructuras que financian los bancos, cómo funcionan y cuáles son los agentes detrás de las estructuras financieras y cómo las estructuras financieras manejan la geopolítica. En lugar de estudiar todo eso, que yo llevo haciéndolo desde 2006, desde que una maravillosa figura irrumpiese en mi vida y me dijo, ¿tú no lees el periódico? Y dije, no, no me interesa. Pues todos los domingos vas a leer el periódico conmigo. Entonces, desde 2006 llevo leyendo el periódico y resulta que todavía estoy intentando enterarme de qué va la movida, pero ya hay muchos cabos que tengo sueltos, atados, perdón. Entonces, en lugar de ponerte a entender todo eso, lo más fácil es echarle la culpa a algo o a alguien. Y además, pues esto es uno de los funcionamientos que ha definido el funcionamiento social muy actual, ¿no? En el que buscamos soluciones fáciles a problemas complejos. Esto nos acerca mucho al funcionamiento de los movimientos fascistas del pasado, de principios del siglo pasado, y replicamos todo el rato este comportamiento, ¿no? La clave está en el deterioro de las estructuras sociales, cómo las sociedades que se suponían que eran avanzadas han ido derivando en una decadencia y en una mayor opresión y una mayor afectación de los estados del bienestar y de los pactos sociales que procuraban una sociedad aparentemente de progreso. Y entonces esto se ha señalado desde algunos sectores, algunos causantes, en este caso es la tecnología, otras personas dirán que son los inmigrantes, otras personas dirán que son las feministas, y en función de esto, pues ya está, ya tenemos las causas de los problemas y la solución es erradicarlo todo, ¿no? Erradicar la tecnología, erradicar a las feministas, erradicar a los inmigrantes y problema solucionado, ¿no? Eso fue, por ejemplo, lo que intentó hacer Inglaterra en esa solución a través del Brexit, ¿no? De acabar con todos sus problemas sociales a través de una sola solución simple. Europa no, y así les va, ¿no? Ahora están inmersos en una deriva social y económica de difícil solución. Pues lo mismo pasaría con la tecnología. Si tú quieres erradicar la tecnología, algo que es absolutamente imposible porque no podemos volver a la Edad Media, pues eso derivaría o derivará en las familias en una serie de desestructuración y de pérdida y de vacío y de disrupciones intrafamiliares que tendrán consecuencias muy graves. Bueno, yo creo que diría aquí detrás amén, no hay más que decir, madre mía, la que ha soltado, ¿no, Fran? Pero es totalmente de acuerdo, porque estabas comentándolo y digo, es cierto, si no es culpa de las feministas, si no es culpa de esto, ¿no? Del orgullo o lo que sea, ¿no? Al Exacto. final, no sé, es como todo, sí, ese mensaje, ese discurso lo he venido escuchando y lo escucho también en gente de mi edad o generaciones jóvenes, o sea, se pega al final toda ese miramiento, ¿no? Y el que más escucha, claro, como al final es lo que me toca a mí, es ese mensaje a la tecnología, pero que si fuera de otro aspecto seguro que me tocaría otro, ¿no? Es así. Totalmente. Aquí, por ejemplo, pues no sé, recientemente ha pasado esto de las elecciones en Francia y ahí vemos, ¿no? lo que
lo que está sucediendo, que las personas quieren soluciones fáciles y totalitarias a problemas hipercomplejos, sistémicos, y donde hay muchos agentes implicados y muchas variables implicadas de difícil comprensión y difícil manejo. Pues totalmente. Pues de aquí, de esos dilemas que habéis hablado, sé que habéis investigado también y habéis conectado y lo habéis comentado con diferentes especialistas que hablan, algunos especialistas de todo este tema, porque es lo mismo que dice, ¿no? Al final siempre te quedas con lo que dice el especialista en lo negativo, ¿no? Pero ¿qué se comenta de todo esto? O hacernos un resumen, que tampoco queremos que contéis el libro, que hay que leérselo, ¿eh? Un poco qué dicen estas personas, sobre todo respecto a la juventud, ¿no? Bueno, yo quería empezar diciendo que en el libro falta una gran especialista que se llama Rosa Liarte Alcaine, que nos dio mucha pena, pero que hay más entrevistas, aparte de las que salen ahí, bueno, que es, la entrevista no es solo lo que aparece en el libro, que al final en el libro aparecen como unos parrafitos, sino que Frank, que es muy tecnológico, muy guachi, de alguna manera, como, bueno, lo que hicimos con diferentes profesionales fue grabarlo, luego ponerlo en el canal de YouTube junto a otros profesionales como Rosa, ¿no? Que no nos dio tiempo por cómo fueron los tiempos y por cómo estaba yo también a hacerlo en ese momento contigo, y que ahí se puede ver las entrevistas completas y ampliar a otros profesionales de referencia. A mí personalmente, las entrevistas en las que pude participar me dejaron como muy boquiabierta, porque para mí contrastaron todos esos... Yo recuerdo, ahora Fran, si quieres más específicamente puedes, ¿no? De José César o de quien tú quieras, ¿no? Pero eran profesionales que en una frase dinamitaban todo ese ruido periodístico que a mí me llegaba al móvil, lo que escuchaba a mi alrededor. Y claro, pues bueno, pues eso, como profesionales de mucho renombre, ¿no? Recuerdo, eh, bueno, con especial cariño quizá la entrevista a María Zavala, que me gustó mucho también, yo creo que también por cómo ella comunica, ¿no? Eh, y que también la has entrevistado aquí en el Ujú. podcast. Y que no se calla También una, María, ¿eh? María pues no daba punta sin hilo, ¿eh? maravillosa. Maravillosa, ¿no? Bueno, y otros profesionales que ahora te cuenta Fran, pero también queríamos comentarte que el capítulo de entrevistas a profesionales, a especialistas, empieza entrevistando a la generación Z, que esto es algo que desde nuestra mirada adultista nadie se espera que si hacemos, fíjate algo que sería tan lógico, hacemos un libro en el que hablamos sobre las nuevas generaciones y cómo les influye el tema de las pantallas. Bueno, pues vamos a preguntarles pues a la propia chavalería. Entonces, esto es algo que nosotros teníamos claro que quería que pasara y que no he visto, yo no he encontrado mucha, bueno, no, igual ya hay, cualitativas y cuantitativas, en general no he encontrado mucho. Y esto que lo hicimos, bueno, por un lado a través de entrevistas cualitativas y luego haciendo como pasando test, aprovechando que teníamos como acceso a personas jóvenes, que creo que fueron unas 800 entrevistas, solo que luego se analizaron como por los tiempos, pues Más. como más, ay, qué mal los números se me dan, vale, pues lo he puesto mal en los agradecimientos. Bueno, que se hicieron un montón de entrevistas, luego se analizaron las que se pudieron, pero para mí era muy interesante algo que ya sabemos, por un lado, que cada persona adolescente es un mundo, que homogeneizamos de una manera sus realidades, sus vivencias en general y en particular con la relación con las pantallas, y no podemos hacer esto. Esto es lo primero y más importante. Y por otro lado, que lo que había un gran consenso, bueno, a mí me sorprendía que ante la pregunta de si creen que les había afectado la salud mental, algunas respuestas que tenían súper claro, porque claro, como desde nuestra mirada, ¿no? Empezamos, bueno, ¿no? Yo qué sé, no se enteran de la misa a la mitad. Pues había ahí como muchas reflexiones ya hechas en torno al buen uso, mal uso, en torno al autocontrol, en torno a sus debilidades respecto a las pantallas, en torno a cómo habían hecho cuando habían detectado que tenían problemas para utilizarlas, para utilizar determinadas aplicaciones para que se les acompañara, en fin, dentro, como te digo, de la diversidad. Pero
había eso, como un gran número de adolescentes que decían, mira, o sea, como yo no creo que me haya afectado en negativo, y te explicaban por qué de una manera como interesante. Luego había otros que te decían, pues sí, yo creo que paso más horas de las que tendría, enganche, bueno, en fin. Pero lo que sí que había un gran consenso, perdón que me he enrollado un poco, es que querían más apoyo y más confianza por parte de sus tutores, de sus familiares. Esto ha habido un consenso total. Incluso luego en las entrevistas cualitativas pues hablaban, ¿no? De, bueno, pues básicamente del mal uso que se hacía dentro de la casa, y pero que luego a ellos ya se les exigía que lo utilizaran de una manera positiva cuando nadie se lo había enseñado, ni mucho menos ni eso pasaba, cuando les echaban la bronca de, claro, es que esto te pasa por estar con el móvil. Y hubo un chaval que decía, pero si llevo un año castigado sin móvil y con todo y con eso había sacado malas notas, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? De la culpa ante la duda siempre al móvil. Bueno, nos parecía como interesante, ¿no? De alguna manera plasmar. No sé si Fran se acuerda de más cosillas. Sí, justo ha pasado una idea por mi mente, pero con la misma rapidez que ha aparecido se ha ido. No, creo que tenía que ver con que, sí, una de las cosas que quedó súper patente que no eran entrevistas, perdona Isa que corrija ahora, son como cuestionarios, unos cuestionarios breves, más de 1000, yo diría más de 1000 cuestionarios, unos 1100, 1200 que al final más o menos contabilicé, que pasaste en todas tus charlas. De esos cuestionarios lo que quedó súper patente, porque había muchas opiniones divididas, pero lo que quedó súper patente es que no estaban siendo acompañadas las nuevas generaciones por parte de sus tutores y tutoras legales. Es decir, ellas echaban en falta más apoyo, más acompañamiento, más implicación y no tanto control, que es lo que sí que estaban percibiendo que había. Ellas y ellas se quejaban del control, pero lo que echaban en falta era el acompañamiento, es decir, el estar con ellos, con ellas, con ellos, y acompañarles en hacer un uso adecuado de las tecnologías, incluso a disfrutar con ellos de esas tecnologías y hacer una transición a la etapa adulta contando con su presencia, ¿no? Lo que sí contaban eran con mucho control. Y esto quedó muy patente. Y el control no da educación. Al final también control lo que lleva es que te voy a intentar engañar o a escondidas hacer otra cosa que tú no te des cuenta, ¿no? No sé, me pongo en la piel de un adolescente y es lo que haría, ¿no? Lo que produce el control es la evasión, la huida, la confrontación, la lucha, poner en peligro el vínculo afectivo con esa persona, que es lo único que te puede permitir al final tener una influencia sobre esa persona. Y yo, por ejemplo, a mí me gustó mucho esa parte porque luego hablamos que tampoco tampoco ellas, ellos y ellas son los mejores medidores de su bienestar o su malestar, como quedó patente en el libro de Pete Etchells, que para nosotros fue un súper descubrimiento que nos hizo José César Perales, porque fue justo un libro que salió poquito tiempo antes de terminar de escribir el nuestro, sobre la buena ciencia acerca del screen time, ¿no? Del tiempo de pantalla. Y él hablaba que la mayoría de trabajos científicos pecan del mismo pecado, que es dar por buenas las impresiones a través de autoevaluaciones que las nuevas generaciones tienen del uso de su teléfono móvil, dando a entender o arrojando resultados de que son no solamente malos predictores acerca del uso que están haciendo, sino que tienden a catastrofizar más el uso que están haciendo, considerando adicción conductas que no eran adictivas, considerando problemas que no eran o situaciones que no eran problemáticas, ¿no? Entonces, destaco también como especialistas a Jordan Shapiro, que tiene un pensamiento súper transgresor, súper contracultural acerca de la opinión mayoritaria, mainstream, que estamos teniendo sobre las tecnologías, porque él aboga por darle las tecnologías a los niños, niñas y niñas mucho antes de los 12 años, porque él dice que a ciertas edades ya vamos tarde. Si quieres darle a un niño, a una niña, una niña un smartphone a los 14 o los 16 años para enseñarle cómo hacer un uso adecuado, ya vas totalmente tarde. Él aboga por darle la tecnología digital a partir de los 7-8 años, que es cuando todavía tienes influencia y puedes fomentar lo que él denomina como buenos hábitos digitales, y en esa misma línea va Pete Etchells en el desarrollo de una buena ciencia, entender que podemos tener malos hábitos en relación a la tecnología y que podemos construir buenos hábitos en relación a la tecnología.
Qué bueno eso que has comentado, porque de hecho mucho debate que hay en los centros educativos, que voy a dar formación y demás, ¿no? Que tienen implementado pues dispositivos o, bueno, sean Chromebooks, ordenadores, tablets, iPads, lo que sea, ¿no? Al final cada vez se van cuestionando si hicieron bien o no. Está claro que en etapas muy, muy tempranas, no, claro, no, es con niños de infantil, pero claro, la cuestión viene aquí con primaria, ¿no? ¿A qué edad es correcta introducir la tecnología? Y que al final siempre viene ese debate, o lo que también me trasladan muchos centros educativos, ¿no? Que ahora le vienen corrientes de padres intentando hacer que se les quite, ¿no? Que se les quite y que están en contra, o me llevo a mi hijo a otro cole, ¿no? Que claro, eso en una escuela pública, bueno, pues es complicado, pero cuando estás hablando pues con centros educativos que ya depende de ellos, ¿no? Un privado, un concertado, dices, hay que ver el dilema que se les presenta con esta dilema que hay con las pantallas, ¿no? Claro, y además seguramente son las mismas familias que han dado prematuramente esa tecnología digital, ¿no? No han hecho un adecuado acompañamiento y cuando ya se ha descontrolado, se ha descarrilado, quieren arrebatarla cuando ya no te van a hacer caso, que es cuando tienen 15 años, 16 años, entonces ya quieres empezar la casa por el tejado. Lo que nosotros hablamos en el libro que en cuanto a lo que es buenos hábitos digitales y cuidados digitales, etcétera, que no podemos minimizar la introducción de ciertas tecnologías digitales como por ejemplo un Tamagotchi, ¿no? Yo, por ejemplo, observo porque mi hija está en esa edad en la que le damos a los niños, a las niñas un Tamagotchi y no les acompañamos haciendo un buen uso, entendiendo que eso es un juguete, ¿no? Eso es una tecnología digital. Hoy un Tamagotchi incorpora videojuegos e incorpora incluso la posibilidad de conectarte en línea con otras personas, ¿no? Con lo cual estás dando un dispositivo digital y una conexión en línea. Tienes que hacer un adecuado acompañamiento. No es un juguete digital. Ellos tienen que empezar a entender que ese tipo de dispositivos, que ese tipo de tecnologías, de objetos o de juguetes requieren unos usos específicos, unos entornos y unos escenarios específicos, una serie de conductas específicas, una serie de valores específicos y una serie de principios éticos a tener en cuenta a la hora de usarlos, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a trabajar con condicionamiento, ¿no? Asociando hábitos y asociando límites, asociando consecuencias, ¿no? Al uso de esos dispositivos para que cuando luego lleguen a los 14 o los 16, de modo que, del mismo modo como hemos intentado que se cepillen los dientes, ya sepan que hay ciertas conductas que están permitidas o no en ese tipo de interacciones. Pues totalmente de acuerdo, Isa. No sé si quieres agregar algo con todo esto, que Fran ahora le ha tocado, ¿eh? Fran, es que hable todo lo que quiera y más. No, por cerrar un poco el tema así como a especialistas, que también a mí me gustó mucho que entrevistamos a gente como muy diversa. Por ejemplo, hay gente que nos habla desde la filosofía. También entrevistamos a médico psico, ¿no? Que, por ejemplo, le sigue muchísima gente en redes y hace divulgación psicológica. Entrevistamos a gente que está muy en la parte técnica, en la parte científica, también a profes, a Nira Santana, videojugadora con perspectiva de género. Hmm. Sí, María Zavala, por ejemplo, que para nosotros, para mí, no sé, cuando preparaba el libro La bibliografía, su libro Ser padres en la era digital fue el libro y el manual de referencia de lo que se tiene que hacer para acompañar a las nuevas generaciones en la era digital, ¿no? Las cuestiones que te tienes que preguntar, los principios que tienes que saber, las cosas a tener en cuenta, la manera de indagar y de preguntar y de descubrir los intereses que tienen tus hijos, tus hijas en la tecnología digital, qué tipo de hábitos, qué tipo de rutinas, qué tipo de límites, qué tipo de consecuencias. Es decir, es un manual hiper completo para tener en cuenta a la hora de educar en lo digital. Y también destacaría pues una entrevista muy cariñosa que yo no conocía, que es Paca Moya, una conocida de Isa, que a mí me sorprendió porque hablaba desde la sabiduría más de la calle, más andaluza, más ancestral, diría, una visión totalmente, una sabiduría totalmente ancestral, ¿no? Y ella hablaba de cómo nos comportamos como tiranos, ¿no? Esto ya lo aderezo yo con mis palabras, ¿no? Pero más o menos venía a decir cómo nos comportamos a veces como tiranos, recortando y privando de derechos a las nuevas generaciones, algo que, por ejemplo, en nuestras generaciones no hemos vivido, sino que lo que nosotros hemos vivido es una fiesta democrática, ¿no? Pero ahora nos comportamos como tiranos restringiendo derechos a las nuevas generaciones. Me lo estaba apuntando aquí, Fran. Nos comportamos como tiramos. Es que es así, vaya.
Pues me da un montón de tristeza, pero aquí ya, por ir acabando, aquí hay una frase que yo le quería comentar a Isa que me encantó. De hecho, Isa la he utilizado en un par de conferencias y nombrándote, que dice, ¿no? Que dice la frase, las casas de apuestas están abiertas hasta las 12 de la noche y las bibliotecas hasta las 8 de la tarde, ¿no? Luego nos quejamos de que el problema es la tecnología, ¿no? Pero nuestras generaciones, de hecho, en una entrevista que tuve, ahí no me acuerdo quién fue, que hablaba, ¿no? Que esa relación con la tecnología, justamente cuando era el confinamiento, como no habían bibliotecas y demás, mucha gente de la generación Z se conectaba, ¿no? En videollamada y estudiaban online y estaban conectados en silencio, pero nada más que el mero hecho de verte estudiar y animarte y demás te hace, pues yo al final iba también a la biblioteca, pero que con mucha razón esa frase, Isa. Así que nada, me encanta y por si quieres agregar algo más. Claro, pues que esto nos hace una interpelación directa como sociedad, porque esto de echar, ¿no? De echar la culpa, por un lado, a las nuevas generaciones y demonizando muy fácilmente su universo, como a veces nos sale, y por otro lado, en este caso, a lo tecnológico, hace que nos eximamos mucho y que no nos responsabilicemos y que no nos olvidemos, y esto lo decía muy claramente el último informe que han hecho desde el Consejo Juventud España, Intermón Oxfam, que se llama Equilibristas, que un poco hablaban de estos datos, ¿no? Que venimos viendo de cómo aumenta. Fran hablaba, ¿no? De la afectación en ansiedad, estrés, depresión en población general, en población joven en particular, y claramente los motivos tenían que ver con índices de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estas desigualdades estructurales? ¿Qué hacemos, como hace un rato nombrabas un poquito de refilón o de otra línea, con la diversofobia, ¿no? Con esa homofobia. ¿Qué hacemos con este machismo? ¿Qué hacemos con esta xenofobia? ¿Qué hacemos con este racismo? ¿Y qué hacemos con no tomarnos en serio cómo crear no un futuro, un presente más amable a una generación que, entre otras cosas, ha nacido en torno al 2008, que es cuando empezó una crisis muy importante en nuestro país, y desde entonces no han parado de vivir crisis sistemáticas y pandemias y conflictos bélicos, y esto no podemos apartar la mirada de aquí, no podemos apartarla. Yo hay mucha gente joven que acompaño que su problema no tiene que ver con lo individual, tiene que ver con una precarización estructural, de laboral, de estar en una práctica, en otra práctica, tiene que ver con que no tienen dinero suficiente para pagarse un alquiler, y lo que les daría más salud mental en estos momentos sería pues vivir un poquito más lejos o no depender de sus familias. Esto está pasando, ¿no? Hay un momento del libro también que hablamos como de qué preguntas, sobre qué preguntas o a qué vamos a darle tiempo de reflexión, ¿no? Bueno, y animar también a la gente que quiera a leer el informe, porque también hace como unas propuestas muy concretas y muy claras de cómo revertir esto, ¿no? A mí me interesa fuertemente, y de esto también hablamos en el libro, a que revisemos, como Fran nombraba antes, la japicracia, a que revisemos lo que nos están diciendo ahora que es el éxito, a que revisemos toda la cultura Jim Pro, neoliberalismo, individualismo, y a que veamos a qué sí se pueden agarrar para, ya te digo, no para un futuro. Sí, hombre, también estaría muy bien tener una idea de futuro, ¿no? Este informe dice que lo que quiere la gente joven española es dejar de ser joven. Esto es muy fuerte. Y está diciendo muchas cosas. Está diciendo muchas cosas. No puede ser que la juventud actual esté diciendo que no tienen a qué agarrarse, y que cuando se agarran a determinadas cosas les digan, pues no, te lo quitamos, sin mirar bien a ver, ¿no? ¿Qué más está pasando por ahí? Fuerte, ¿eh? Fuerte. Me has dejado aquí reflexionándole, dando vuelta a la cabeza, ¿eh? Diréis que hay entrevistas más filosóficas, pero vosotros también le dais vuelta al coco, ¿eh? Hombre. Es que, Rosa, yo te diría que sobre todo, más que lo que van a encontrar las familias, las personas que se dedican a la educación o que quieran acompañar a las nuevas generaciones en la era de la tecnología, más que encontrar un manual para educar o para acompañar, sobre todo es un manual de pensamiento crítico. Hemos hecho una revisión crítica a todo lo que tiene que ver y que concierne con la tecnología. Hemos hecho una revisión social hipercrítica
analizando todos los sectores que interseccionan con la tecnología y qué problemáticas se reflejan ahí. Y yo cuando pienso en el libro, ¿no? en Tecnotopia, visualizo siempre una ciudad futurista, utópica, donde la tecnología nos ha llevado a alcanzar los milagros gracias a esa era de la tecnología, pero que también esa misma tecnología puestas en nuestras manos y en una civilización que todavía no ha evolucionado a nivel moral, a nivel político, a nivel filosófico, también nos ha traído una deriva distópica, no por la tecnología en sí, sino por el uso que hemos hecho, por las lacras que arrastramos en la manera en la que construimos nuestro pensamiento crítico, en la manera en la que erigimos nuestros estándares éticos, filosóficos y en la manera en la que nos relacionamos socialmente. Y eso la tecnología no tiene la culpa, la tecnología nos ha servido como un instrumento. Entonces, ahí ponemos de manifiesto que cabe una mayor revisión de las problemáticas sociales que estamos sufriendo y sobre todo, y sintetizado en una sola idea, cabe un mayor desarrollo del pensamiento crítico. Eso es lo que exige el desarrollo de la tecnología en la era digital, un mayor desarrollo del pensamiento crítico para poder atajar todas las estrategias de desinformación que se hacen de diferentes grupos políticos y lobbies políticos y todas las estrategias de manipulación social que a día de hoy podemos observar en muchos países, ya no solamente en ciertos países, sino en muchos países a nivel internacional que están teniendo muchísimo éxito. Pues no sé si os dejáis algo en el tintero, de queráis comentar más, que hayáis dicho, ay, que no he dicho esto. Pero vamos, creo que hoy nos vamos con mucha información y darle vueltas a la cabeza. ¿Lo tenéis todo dicho? No, para nada, pero creo que lo podemos dejar claro. Es un libro grandecito, ¿no? Hostia, Tiene sí. casi, sí, 350 páginas. Me lío un Sí. poco con los números, pero creo que sí, ¿no? Pero, Sí, o sí, sea, sí. Estaban intentando recortar porque ya se iba un poco de presupuesto. sí, Es que ha sido muy, muy intenso. sí, Bueno, pero bueno, pues creo que trabajazo. estaría. Mm. Bueno, pues ahora toca conocer a Fran y a Isa un poquito más personal. No sé si las tenéis ya preparadas, pero me gustaría saber, primero para comenzar, vuestro plato favorito. A ver qué sale por aquí hoy. Redoble de tambores. Mira, yo lo tengo claro. A mí que me toca mucho por el trabajo, comer fuera y de restaurantes, aunque no me apetezca, yo lo que más amo es mi plato de borrajas, que es una verdura que sobre todo yo como cuando vengo a casa de mi madre en Zaragoza, en Aragón, que en Granada, fijaros que es como una mala hierba que sale así en la carretera porque es así como una verdura que pincha. Bueno, pues las borrajas yo me súper encantan. Esto no había salido en el podcast, No me todavía, o sea imagino. que, Ahora toda la vaya, gente poniendo en Google borraja. entonces estaba yo aquí mirando, digo, ¿qué está hablando? Y Fran, Pues mira, yo estoy como dividido, igual que Tecnotopia, ¿no? Utopía, distopía. En mi época pre-SIBO, mi plato favorito era la pizza y todas las derivados que tiene la pizza, cualquier cosa que acompañase a la pizza. En mi época post-SIBO, pues la verdad, el plato más romántico, lo que más me apetece, lo que más placer y más disfruto es cualquier plato que tiene que ver con la comida vegana. O sea, cualquier cosa que tiene que ver con la comida vegana, para mí es totalmente romántico. es una faena. Tengo una amiga que, bueno, ha descubierto que tiene SIBO desde hace poco y claro, al final, por lo menos ya sabe lo que tiene, porque no sé tu historia ahí, que tampoco vamos a entrar en detalle, pero que al final ella ha estado desesperada muchísimo tiempo hasta que por fin ha sabido lo que tenía, ¿no? Sí, sí. Es así. Bueno, pues lugar favorito donde ir o que te haga desconectar o que nos digáis de recomendación que visitar. Bueno, ahí os dejo un poco libre que nos contéis. Mm, para mí tiene que tener de estos ingredientes. Que no haya frío, calor y si puede ser sol, maravilloso. Si puede estar cerca o puedo ver el mar, fabuloso. Si puedo estar rodeada de coleguillas, pues ya ni te digo. Y la verdad que si puede estar en Andalucía, pues bendiciones. Aquí yo me voy a poner un poco intenso, ya que soy mucho de la profundidad. Mi lugar favorito ha ido mutando y evolucionando a lo largo del tiempo.
soy andaluz, vivo en Cataluña desde hace casi 20 años, así que mi lugar favorito es siempre estar cerca o estar con las personas que quiero, ¿no? Que generalmente suelen estar en el sur o en Castilla y León, que es de donde es mi pareja. Así que en cualquier lugar donde estén las personas que amamos y que queremos, y ahí es mi lugar favorito. Las relaciones, al final las relaciones, Fran, lo que hemos venido hablando hoy. Totalmente. Todo empieza Bueno, y pues termina en la relacional. Pero totalmente. si puede ser al sur, como dice esa, ya es un plus. Bueno, pues nada, encantada de que hayáis dedicado vuestro tiempo hoy por aquí. Ha sido un placer cuadrar agendas de los tres, que podáis contarnos un poco más de todo esto. Que bueno, que mucho, mucho éxito con ese libro, que abre un poco al mundo, ¿no? Toda esa investigación, porque lo que habéis hecho es un proceso de investigación totalmente, vaya. Y desde mi parte, la enhorabuena y gracias, gracias, gracias por estar hoy por aquí. Muchas gracias, Rosa, a ti. Muchísimas gracias. Venga, un Un abrazo y abrazo. ojalá sea en persona algún día, ¿eh? No solo en lo digital. Por Chao. supuesto. En persona y en Málaga. Chao.